Muy buenas noches, bienvenidos a este primer capítulo de la verdad como arma, como arma estratégica. Así se va a llamar este espacio que hemos creado junto con va a ser el panelista, hoy día lo voy a acompañar, seguramente vamos a ir tomando diferentes formatos a lo largo que se va desarrollando este ciclo de programa los días lunes. Y quiero darles primero que nada la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando aquí al lado, ¿verdad? Aquí en el chat, conversando ya acerca de lo que viene en el camino y el programa anterior también, ¿cierto? Además de que están conversando cosas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Pero eso es como siempre nomás, un abrazo a todos, un abrazo a todos por esa tremenda comunidad que está ahí. A ver, hoy día va a estar con nosotros, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, don Daniel Prieto Vial. Él es un ingeniero comercial, ¿cierto?, de la Universidad Católica, con máster en Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, sacó el diplomado y luego máster en Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. También tiene el título de profesor de Geopolítica y Seguridad Nacional en la Academia de Guerra del Ejército. Hizo servicio militar voluntario, lo que muy pocas personas han hecho. Y tiene una vasta experiencia, ¿cierto?, en todos los temas que vamos a ir desarrollando. El currículum es inmenso, no lo puedo leer acá porque no, estaríamos leyendo 15 minutos el currículum, ¿cierto? Pero él ha actuado como panelista de televisión en asuntos políticos internacionales y temas estratégicos, consultor en política exterior y políticas de defensa, también es asesor en asuntos tecnológicos, comerciales e inversiones, tiene algunos negocios privados, incluyendo un criadero de ciervos. Eso es un tema interesante que en algún momento vamos a tocar. No hoy día, pero en algún momento lo vamos a tocar de todas maneras. Y aquí está con nosotros don Daniel Prieto Vial. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Don Sebastián Cristi, mucho gusto, encantado. A sus órdenes. A las órdenes aquí de los chacales que tenemos en el chat. Te van a tapar a preguntas, Daniel. Los conozco. Bueno, encantado. Veamos si podemos responderla. Sí, sí. Oye, Daniel, hoy día el programa se llama La situación política estratégica en el mundo, o en este planeta Tierra. Estamos viviendo situaciones bien complejas. Todos somos testigos, ¿cierto?, del avance de una globalización inesperada, que no está arrojando nada positivo a la vista, ¿cierto?, a simple vista, o para las personas que tienen levemente desarrollado, por lo menos, cierto sentido crítico, que son capaces de informarse y ir averiguando informaciones que de repente no cuadran. A nivel ciudadanía, estamos hablando a nivel del ser humano, ¿cierto?, a nivel de las personas, que nos vemos afectados por políticas de Estado, políticas que además son importadas en su mayoría, no son políticas propias y no tienen mucho que ver tampoco con la idiosincrasia de lo que se vive aquí en Chile. En el mundo entero estamos viendo cómo está todo revolucionado, está todo como que hubieran metido a todos los políticos, porque vamos a hablar de los políticos, porque todo esto está manejado a nivel político, no es que la ciudadanía esté pidiendo, por ejemplo, leyes de aborto, que la ciudadanía esté pidiendo y una apertura absoluta de fronteras, ¿cierto? No hay nada de eso. Esto es un tema absolutamente político. Y lo vemos en todo el mundo. No es aquí, lo vemos en España, ¿verdad? Lo estamos viendo en Europa en general, que están sufriendo bastante con el tema. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos acá en Sudamérica. Y la verdad es que poco se entiende cómo pudimos llegar a un punto en el que nosotros elegimos autoridades que no son capaces de defender conceptos como soberanía. Y yo no estoy hablando, no quiero que circunscribamos solamente a Chile en este momento, ¿cierto?, al terreno chico, digamos, al que vamos a llegar en algún momento, sino que a nivel global. A nivel global, ¿qué es lo que está pasando en este planeta, Daniel Prieto Vial? Es la decadencia del mundo occidental. Exacto. El mundo occidental estuvo dominando el planeta Tierra desde, no sé, desde que Colón descubrió América, desde que los españoles echaron a los moros y después formaron este imperio universal, un imperio naval universal y un imperio terrestre después. Descubrieron las Américas, las conquistaron, formaron este imperio que duró 3 siglos hasta la independencia, donde el imperio español ya estaba agotado, así que hubo que independizarse, sobre todo porque ellos fueron invadidos por Napoleón. Y la evolución de nuestros países ha sido una evolución dividida, ya no era la unidad que había antes en el imperio español,
excepto los brasileños, que mantuvieron una unidad después que se separaron de Portugal. Pero nosotros nos separamos y nos dividimos, incluso generamos ciertas rivalidades. Eso nos afectó un poco, nos atrasó y le permitió a estas pequeñas colonias que tenía Inglaterra en Norteamérica avanzar hacia el oeste, con el tiempo pasar sobre la Luisiana francesa y después avanzar sobre los ex territorios españoles de México, que México heredó, la antigua Nueva España, el virreinato Nueva España que México heredó, y llegaron a California y se convirtieron en una potencia bioceánica hacia fines del siglo XIX, y sobre todo ya hacia la Primera Guerra Mundial fue muy evidente que Estados Unidos dominaba, reemplazando a los imperios europeos. Ahora, los imperios europeos que habían dominado el planeta Tierra durante 500 años, partiendo con España y Portugal, y después siguiendo con los demás imperios como el francés, como el inglés, como los holandeses, en fin, los imperios tardíos de Italia y Alemania que no resultaron porque fueron demasiado tardías. Estos imperios europeos que dominaron el planeta Tierra y dominaron África, por ejemplo, en la última etapa del siglo XIX, se destruyeron a sí mismos en guerras internas. Primero fue la guerra, no sé, de la formación de Alemania en 1870-71, de los prusianos contra los franceses. Después vino una especie de revancha en la Primera Guerra Mundial, en que se destruyeron mutuamente los grandes imperios europeos. Y esta destrucción mutua se repitió en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya no tenía imperios dominantes, incluso Inglaterra, que todavía había sido ganadora en la guerra y que pudo haber sido, no sé, tuvo alguna posibilidad de recuperar el imperio, estaba tan debilitada que no lo pudo sostener. Así que con el tiempo fue reemplazada de forma muy evidente por Estados Unidos, y con una Europa muy debilitada, porque la mitad de Europa había caído en manos soviéticas, y el imperio soviético, con esta dictadura forzada de Stalin y sus herederos, surgió como un imperio alternativo a Estados Unidos, y se creó esta Guerra Fría, que partió el año 45, algunos dicen que partió el año 47, hasta el año 90, cuando colapsa la Unión Soviética. Y después viene una especie como de dominio absoluto de Estados Unidos en los años 90, hasta que en el año 2001 son desafiados por estos ataques terroristas dirigidos por Osama Bin Laden, las torres, y empieza esta guerra contra el terrorismo. Y ahí empieza la amenaza al Islam, un Islam que en la antigüedad no había sido muy significativo, o sea, en la antigüedad claro que había sido significativo, pero hace unos 100 años eran pobres, eran camellos andando en el desierto, pero hace unos 80 años o 60 años empezaron a cambiar ellos, empezaron a descolonizarse los dominios europeos sobre el mundo musulmán, y los musulmanes empezaron a desarrollarse de forma muy grande, hasta el punto que hoy día tienen muchas potencias dentro del Islam. Y hablo del Islam como una civilización, no hablo de algún país determinado, sino que hablo de los árabes, del Magreb, que está al norte de África, no sé, de los turcos, de los persas, y de los países del Oriente, que hay musulmanes también, partiendo por Pakistán y más allá, no sé, Malasia, Birmania, hoy día se llama Myanmar, y el sur de Filipinas, hay una parte del sur de Tailandia que también son musulmanes, Indonesia, que es el país musulmán más grande del mundo, hoy día con 245 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 210 millones son musulmanes. Indonesia es el país más musulmán más grande del mundo. Y estos países son cada vez más ricos, más desarrollados, más sofisticados, más complejos, con más capacidad militar. Y son países emergentes frente a un occidente que está como colapsando. Y el imperio dominante, que todavía era Estados Unidos y aparentemente sigue siéndolo, está autocuestionándose de muchas formas, con divisiones internas muy fuertes de tipo político, que hacen difícil saber si Estados Unidos va a mantenerse como superpotencia dominante o se va a mantener como una potencia paralela a esta nueva potencia emergente que es China, que está tratando de convertirse en la superpotencia dominante de todo el planeta Tierra, y que aparentemente algunos ya dicen que ya pasó a Estados Unidos, otros dicen que va a pasar a Estados Unidos. Yo calculo que ellos van a llegar a dominar el poder absoluto del mundo alrededor del año 2035, todavía le quedan unos 14 años. Pero China va para allá, va a ser la superpotencia dominante, a menos que pasen cosas muy extraordinarias.
Y en segundo término, hay otra civilización fuera de la China que está emergiendo y que la gente como que no se da cuenta de la importancia que tiene, que es la India. Y una India que hoy día llega a tener 1.400 millones de habitantes y ya pasó a China. Hace como 4 meses que la India tiene más habitantes que China. Casi nadie en el mundo se ha dado cuenta de eso. Pero no solo eso, sino que además China está creciendo, y está creciendo más rápido que China. Está creciendo hace unos 15 años, pero ahora está creciendo en torno al 9, 8, 9%. Los chinos están creciendo al 6% en una época, después con la caída del COVID, la pandemia, tuvieron una especie como de interrupción, ahora están recuperándose bastante rápido, pero la India está creciendo más rápido que China y tiene más habitantes y tiene liderazgos tecnológicos en el área de software y de computación que son notables, sin prejuicio que los chinos están liderando el 5G, están tratando de imponer su 5G en el mundo, y combinados con China y con otras potencias como Irán, que ahora último hemos visto una serie de convenios de China con Irán, y otras potencias locales, que están creando una red del poder, de influencia periférico de China, frente a lo cual hay países que se sienten muy amenazados, los países más vecinos sobre todo, Japón, Corea del Sur, en cierto modo Taiwán, fue muy fuerte, Australia. Australia tiene el drama de que es un país continente, es una isla inmensa, una isla tan grande que parece un continente, tiene muy pocos habitantes, tiene, no sé, 25 millones de habitantes, casi todos en el borde sur oeste, perdón, en el sureste, están casi todos los habitantes de Australia. Entonces es una isla continente casi vacía, con 25 millones de habitantes. Los chinos al lado tienen 1.400 millones. Y bueno, y cuando los chinos eran pobres no eran tan importantes, pero ahora que son cada vez más ricos y con el manejo de todas las tecnologías y con un poder financiero y comercial, industrial, exportador, en fin, gigantesco, hacen que sea una especie como de poder avasallador, frente a lo cual Australia se alía desesperadamente con Estados Unidos para poder resistir, busca la alianza con Japón, busca la alianza con Corea del Sur, ahora están buscando una alianza con la India para combinarse con la India, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, si fuera posible, y con Estados Unidos, para crear una especie de estructura de poder en la periferia de China, para tratar de frenar un poco este imperio tan avasallador que está desarrollando China, no solo en lo económico, sino que también en lo militar y en lo político. Entonces, este es un mundo convulsionado donde el imperio norteamericano está en las últimas, como superpotencia dominante, y va a llegar una etapa en que Estados Unidos va a ser una potencia paralela a China durante algunas décadas, y quizás con el tiempo China va a superar a Estados Unidos y va a entrar en declinación el poder relativo de Estados Unidos si uno lo compara con el poder relativo de China en el futuro. Estas son proyecciones que pueden variar según las cosas que pasen. Pero ese es el escenario. Y en el mundo occidental, en esta decadencia que nosotros notamos en Europa, en Norteamérica, en América Latina, hay una nueva ideología que no es propiamente el marxismo, a pesar de que ellos usan a los marxistas y a los leninistas y a los gramscistas, sino que esta nueva ideología del progresismo deconstructivista que introduce una serie de valores que no eran propiamente del comunismo, pero se han aliado con los comunistas. Y todas estas ideologías deconstructivistas, que en Chile se nota, fue muy evidente, no sé, toda esta revolución del 18 de octubre en adelante, y todo este cambio de valores que hemos estado sufriendo en las últimas décadas, y entre otras cosas, no sé, la traída masiva a través de la ONU de inmigrantes, la revolución en la Araucanía, la revolución violenta, no tanto con los mapuches, porque los mapuches generalmente votaban por la derecha y eran partidarios del régimen de Pinochet, y eran gente que naturalmente eran aliados del resto de los chilenos, pero se introduce desde el exterior con muchos recursos y con una orientación muy específica, una revolución violenta para desestabilizar Chile, cortarlo en dos y crear un caos, aprovechándose de que ellos notan que hay un gobierno débil, que circunstancialmente hay un gobierno débil en Chile. Entonces, cuando ven un gobierno débil, se acelera el proceso y se acelera la autodestrucción de Chile por la vía de
cortarlo en dos al crear este caos en la Araucanía. Entonces, estas son consecuencias indirectas, locales, de esta crisis occidental que es consecuencia de una crisis mundial. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno ve a China, a la India, al Islam y todas las influencias que ellos ejercen en la periferia y a Occidente y al mundo de los países de raza negra en África, que es otra civilización, uno ve solamente decadencia relativa en Occidente. No ve decadencia en China, no ve decadencia en la India, no ve decadencia en el Islam. Rusia está en una situación intermedia porque a raíz de que no se ha logrado poner de acuerdo con el mundo occidental y con Europa, se ha visto obligada a aliarse con China, pero no se siente tan cómoda a la larga aliada con China, porque cuando el poder de China sea tan inmenso, la propia Rusia se va a sentir amenazada, sobre todo porque se ha notado últimamente que los chinos están muy interesados en Vladivostok, en ciertos territorios de Siberia, que tradicionalmente eran una zona de influencia de los chinos y de los manchúes, en fin. Y sin embargo, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, los rusos se metieron en esa zona, se consolidaron y expandieron lo que era la Rusia blanca o europea, expandieron su territorio hacia Siberia, incluso cruzaron América y conquistaron Alaska en un periodo, los rusos, después se lo vendieron a Estados Unidos, por lo tanto ellos retrocedieron de América hacia atrás, en el estrecho de Bering, pero Rusia se siente incómoda porque a la larga ellos notan que no van a poder mantener esta alianza con China porque China tiene ambiciones en Siberia. Y por eso que ahora están hace muy poco, hace unas 3 o 4 meses, analizando y probablemente reorientando su política exterior a una posible combinación con la India, para contrarrestar un poco a la enorme influencia de China. Y van a jugar los rusos a estos vínculos con China y estos vínculos con la India, y en cierto modo vínculos con Irán o con Turquía, o con algunos países de Europa, como Alemania, al cual le están proveyendo gas por el norte. Entonces, Rusia está en una situación incómoda, pero Rusia es parte del mundo occidental, en el entendido de que el mundo occidental es la raza blanca, es el cristianismo, son los valores greco, romanos, latinos, germánicos, eslavos, que vienen, no sé, de la historia del mundo occidental. Los rusos son parte del mundo occidental, mezclados con influencia oriental, sobre todo en Siberia. Pero el 90% de la población de Rusia está de los Urales hacia Europa. Por lo tanto, están en Europa, el 90% de los rusos. Por lo tanto, son parte de Occidente, pero no se logran poner de acuerdo con la Unión Europea y con Occidente en general. Entonces, ahí hay una situación anómala. Y esto se traduce en todos estos conflictos internos que nosotros estamos sufriendo en Chile, por ejemplo. No sé si me alargué mucho en el cuento, pero no, de ahí podemos orientarnos a las preguntas que quieran, ¿eh? Sí, de hecho hay muchas preguntas en el chat, muchísimas preguntas de la gente que está participando, que está muy atenta a lo que está pasando, a lo que vas relatando. A mí me llamó la atención un punto que mencionaste, ¿cierto?, acerca de la India. La India efectivamente ha crecido muchísimo. Esa pobreza que nosotros tenemos como un cuadro pintado, ¿verdad? La India, pobreza. Sí. Ya no es tal. No es tan... O sea, hay mucha pobreza. Sí, hay pobreza, ¿cierto? Pero de los 1.400 millones, hay como 1.000 millones de pobres. ¿Ah? Lo que pasa es que hay, de esos 1.000 millones de pobres, hay como unos 400 millones de pobres que son de la clase media baja, no son de la clase baja. Y hay otros 600 millones de pobres, que son muy pobres. Pero hay unos 400 millones en la India que están en un nivel europeo. Unos 400 millones, de esos 1.400, unos 400 millones que están a un nivel europeo. Y piensa tú que toda Europa son alrededor de 480 millones o 500 millones. Ahora, si sumamos Rusia, ahí sube, ¿no?, la cifra, 700 millones, 750 millones. Pero, y los países de la periferia de Rusia. Pero si no consideramos Rusia, si consideramos a la Unión Europea, son alrededor de 500 millones en total. Y si la India tiene 400 millones de una gente de un nivel equivalente a Europa, pero con un crecimiento económico enorme, con un dominio de la tecnología extraordinario,
con programas espaciales, con programas nucleares, con fabricación de todo tipo de vehículos, de buques, de aviones, con liderazgo mundial en tecnología, en fin, con armas nucleares. La India es una superpotencia. Ellos no lo consideran porque todavía tienen demasiada pobreza arrastrada que tienen que ir sacando. Pero ya han sacado a 400 millones de personas de la pobreza y hay otros 400 millones, y como te decía, son una especie de clase media baja, que ellos quieren llevarla a un nivel de clase media. ¿Ah? Entonces es un trabajo pendiente. Pero como están creciendo al 8 y al 9% y a veces al 7%, una de las tasas de crecimiento más altas del mundo está en la India hoy día. Entonces las expectativas de ellos son muy buenas, porque en 10, 15, 20 años ellos van a sacar a todo el mundo de la pobreza y van a ser una superpotencia, no solo líder en todas estas tecnologías que ya las tienen, sino que además van a dejar la pobreza con los años, con las décadas. Si tú sabes que las tecnologías en la India, principalmente lo que se refiere al software, es una industria inyectada en ese país, ¿verdad? Estados Unidos, principalmente, ha trabajado con la India desde hace por lo menos un par de décadas. Varias empresas tecnológicas, pero principalmente las relacionadas con el desarrollo de software, ¿cierto? De aplicaciones en general, de Estados Unidos tienen a su gente trabajando en la India. Es decir, perdón, la gente que trabaja para esas empresas son de la India. Tienen incluso call centers que atienden en todo el mundo también. Tienen empresas de soporte que le prestan soporte a todas las empresas tecnológicas del mundo también. Yo veo mucha injerencia de repente de otros países, ¿verdad? Ahí en la India. ¿Por qué sería este interés en trabajar con ellos? ¿Solamente por costo? Porque obviamente, claro, como era un país muy pobre hace 2 décadas atrás, tenían una mano de obra más barata, ¿verdad? Para poder trabajar este tipo de industria. Pero hoy día siguen, y la India sigue avanzando y avanzando, y como bien dices tú, gracias a la industria tecnológica más que nada, con un crecimiento del 7-8% mensual, anual. Perdón. Claro, bueno, ellos querían salir de su desarrollo independiente de lo que quisiera o no quisiera Estados Unidos o Europa. Y ellos se dedicaron mucho a la educación y a sacar a gente en carreras como ingeniería, ciencia y física y, no sé, todo tipo de tecnología del estado sólido, física del estado sólido, en fin. Hacer, no sé, másteres y doctorados en las mejores universidades de Europa y Estados Unidos. Y tú en las clases veías que había un porcentaje muy importante de gente a nivel de doctorado, en el límite de la tecnología, en las mejores universidades occidentales, lleno de indios, así como había muchos chinos. De hecho, los chinos eran dominantes entre esos alumnos de posgrado, y los indios estaban en segundo término. Y ya se notaba hace décadas atrás, y te estoy hablando no solo hace 20 años, sino que hace 60 años, ya se notaba este impulso a la transformación educacional para ejercer un liderazgo de parte de los indios. Ahora, durante mucho tiempo la India desarrolló capacidades humanas muy grandes a través de estos métodos, pero no lograban despegar porque tenían un régimen socialista que fue derivado de la alianza histórica que tenía la India con la Unión Soviética. Y después que cayó la Unión Soviética y vino todo este colapso, la India quedó bastante descolocada durante una década, o por lo menos 7, 8 años, y les costó mucho, porque es un sistema democrático, les costó mucho adaptar las economías de mercado, las economías capitalistas que ya había adoptado China. Pero cuando la India vio cómo China, cuando se transforma en un país capitalista y deja el estilo comunista, deja la economía comunista, cuando los chinos dejan la economía socialista, los chinos empiezan a crecer. Y los chinos crecen con el capitalismo, jamás crecieron con el comunismo. Con el comunismo vivían en extrema pobreza, una parte de la población se moría de hambre, y los que no se morían de hambre quedaban desnutridos de por vida, los que sobrevivían a estas hambrunas. Entonces, la China tuvo una tragedia en esos periodos, hasta que Deng Xiaoping se le ocurre hacer estas transformaciones por allá por el año 78, que se empezaron a notar el año 80, un par de años después. Y a partir del año 80 China empezó a crecer a las tasas más altas del mundo y a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza cada década, hasta llegar a lo que es hoy día. Hoy día China todavía le quedan
de los 1.400 millones todavía le quedan alrededor de 500 millones de pobres. Pero ya ahí tienen 900 millones de personas de un nivel normal, 900 millones, y todavía le quedan 500 millones de pobres. O sea, todavía tienen mucha pobreza. Pero piensa tú que antes tenían casi el 95, 97% de su población en pobreza. Hoy día tienen, no sé, el 30 o 35 o 40%, 35% de su población en pobreza. Han sacado a 60%, 65% de la gente de la pobreza, y las proyecciones de China son que van a sacar a toda la gente de la pobreza, si es que no se le interrumpe el desarrollo económico, si no es que no hay alguna crisis, alguna guerra o algo que les pueda afectar decisivamente para cambiar esta tendencia. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros estamos experimentando un mundo en que el dominante es el este de Asia y el sur de Asia. Y en cierto modo el Islam. Y el Islam, no hay que olvidarse que el Islam recorre todo el planeta Tierra, en el sector terrestre, por el medio, partiendo en Marruecos, no sé, Mauritania, que está más al sur, en el norte de África, por el norte de África, frente al Mediterráneo, todo ese sector hasta, no sé, hasta Egipto, y después, no sé, el Medio Oriente, con Turquía al norte, y después cruzan y llegan, no sé, a la India, pero antes está Pakistán, más al norte está Afganistán, que también son musulmanes, y más al norte están los antiguos estados soviéticos, que eran Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, en fin, que eran antiguamente islámicos, pero que habían dejado de serlo durante muchas décadas porque cayeron en el comunismo. Pero esos países han sido reislamizados, en parte por lo menos, a través de la influencia de países como Arabia Saudita y las madrasas, estas escuelas del Corán, que han tratado de reintroducir el Islam. Entre paréntesis, con los talibanes. Los talibanes eran los estudiantes del Corán desde Afganistán. Y bueno, y más allá, el Islam sigue, como te decía antes, ¿no es cierto?, hasta llegar a Indonesia, que está en el borde de Australia. Entonces el Islam está en toda la parte central del planeta Tierra, en la parte terrestre, ¿no? Sin considerar el Atlántico, sin considerar el Pacífico. Por lo tanto, nosotros en América debiéramos estar un poquito aislados de la influencia del Islam. Sin embargo, todas estas revoluciones bolivarianas y el socialismo del siglo XXI que se han inventado acá, con este sistema de constructivista, hacen que el Islam, ciertos sectores del Islam extremista, se hayan incorporado a América Latina a través de Venezuela, en una combinación con los cubanos, con los movimientos socialistas. No solo en Chile nosotros tengamos una amenaza de la FARC o el ELN o del Foro de Sao Paulo en combinación con los mapuches o con todo el terrorismo urbano que hemos visto en Santiago y en todas las ciudades, sino que además hay elementos islámicos extremistas, muy radicales, muy violentos, que están combinados. No sabemos por qué, pero lo están. No sabemos cuál es el propósito y qué fin tiene desde el punto de vista de la estrategia globalista, pero lo están actuando acá. Entonces, nos afecta el fenómeno de la civilización extremista del Islam. No solo la India, no solo China. El mundo negro es la otra civilización que está por ahora poco influyente, porque son demasiado pobres los negros de África. Al sur del mundo del Islam, que el mundo del Islam está al norte de África, pero después del mundo del Islam hay algunos países que fueron colonias europeas y que todavía mantienen un cierto cristianismo, pero son todas estas culturas animistas que venían de la antigüedad, del mundo de la raza negra, los que han recuperado un poco sus tradiciones después de la descolonización, y ellos fueron una civilización propia, con valores propios, con criterios, mentalidades y formas propias. Y entonces ellos forman otra civilización, la civilización negra, la civilización del Islam, la civilización de la India, con toda su influencia en la periferia, la civilización de China y la civilización occidental. ¿Y qué es lo que es la civilización occidental? Que es la nuestra, por eso que es tan importante recordarnos que somos. La civilización occidental es lo que surge en Europa, a raíz de la evolución greco-romano-latino-germánica que viene del cristianismo, y después su influencia en las Américas, por la colonización de los españoles, de los portugueses, de los ingleses más tarde, de los holandeses más tarde, de los franceses. Entonces, las Américas es consecuencia de la influencia occidental.
y son más occidentales los que son más puramente europeos, son menos occidentales los que tienen más razas indígenas y valores indígenas, pero muchas personas de origen indígena tienen valores occidentales hoy día, funcionan con un sistema occidental. Entonces nosotros somos parte de Occidente, por eso es que es tan importante para nosotros entender cómo influyen todas estas relaciones y cómo se cruzan los intereses y cómo estamos divididos nosotros en el mundo occidental entre básicamente dos grandes corrientes que están chocando en lo ideológico, en lo valórico, en la búsqueda del poder político, y cómo eso nos afecta. Entendemos el poder, Daniel, como la capacidad, ¿verdad?, de algunas personas, de algunos países, en este caso, ¿cierto?, para generar recursos que les permitan, ¿cierto?, controlar. ¿Mm? En el caso de China, volvamos un poquito atrás, ¿cierto? China obviamente está utilizando el capitalismo, ¿cierto?, como una herramienta para poder ir tomando control. Está generando una cantidad de recursos increíbles hacia dentro del país, ¿verdad?, gracias a la venta de productos tecnológicos principalmente, y muchas otras industrias más. Prácticamente todo en realidad hoy día. Sin embargo, nosotros lo que hemos venido escuchando desde hace un tiempo, cuando hablamos del tema de la ONU, ¿verdad? ¿Está considerado China dentro de ese tablero de ajedrez que la ONU está armando? Mira, Porque a la ONU podríamos tomarla también como un gobierno que quiere controlarlo todo, ¿verdad? La ONU no tiene ninguna influencia en China, no tiene ninguna influencia en la India, no tiene ninguna influencia en el Islam, no tiene alguna influencia en África, aunque ciertos sectores de África resisten bastante a la ONU, pero tiene mucha influencia en América Latina y tiene cierta influencia en Europa y en Estados Unidos, por lo menos en ciertos sectores políticos. Entonces, la ONU está tratando de controlar el mundo a través del control del mundo occidental, sabiendo que no va a tener ninguna posibilidad de hacerlo en el mundo de China o de otros países. Ahora, hay líderes que dirigen estas políticas de constructivistas a nivel mundial, como George Soros y el Open Society, y ahora último sus hijos, porque George Soros está muy viejito, y muchas de las cosas que están planteándose desde esa línea la están dirigiendo hoy día los hijos de George Soros. Ellos están planteando una alianza con China, porque ven que inevitablemente China va a ser la potencia dominante del planeta Tierra, y por lo tanto creen que hay que abuenarse con China, combinarse con China, aliarse con China para sobrevivir ellos en sus políticas de poder en el mundo occidental. Ellos están, a pesar de que ven esta decadencia tan importante del mundo occidental en términos relativos, ellos están en un afán de apoderarse del mundo occidental e instaurar un régimen dictatorial a través de la abolición de los estados nacionales y un control panamericano y paneuropeo a través de la ONU de las sociedades y con un control muy fuerte sobre las libertades. Por ejemplo, cuando censuró Twitter a Donald Trump, censuró, no sé, a la mitad de los votantes de Estados Unidos, porque representaba a Donald Trump, porque estaba una discusión si ganó o no ganó la elección, si hubo fraude o no hubo fraude, pero en cualquier caso estaban en torno al 50%. Y tú no puedes bloquearle la opinión al presidente de Estados Unidos y al jefe político de la mitad de los votantes de Estados Unidos. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso demuestra claramente que hay una intención dictatorial de ciertos globalistas que manejan tecnologías de esa naturaleza, como Twitter, por ejemplo. Y se está planteando lo mismo con YouTube y con Google y con otras macro organizaciones que estarían manipulando y censurando a cierta gente que da ciertas opiniones. Y eso es muy poco democrático, es muy contrario a la tradición liberal que había desarrollado Occidente, y hace que las cosas sean muy peligrosas, porque en el caso de la revolución que nosotros estamos viendo en América Latina,
y en Estados Unidos también, se están luchando al final entre la posición del Foro de Sao Paulo, que es una posición básicamente de los cubanos y de los bolivarianos venezolanos y de Nicaragua, más todos los comunismos de América Latina y toda la extrema izquierda de América Latina, que están todos combinados con Cuba en el Foro de Sao Paulo. Pero curiosamente, los demócratas de Estados Unidos, un sector de los demócratas de Estados Unidos, está combinado con el Foro de Sao Paulo y se combina. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Por qué los demócratas podrían ser partidarios del comunismo o del neocomunismo o de esta versión nueva que es el progresismo, que es una versión que combina el comunismo clásico y el terrorismo con estas valores deconstructivistas? Y todo financiado por el narcotráfico, porque al final estas revoluciones panamericanas, que en una época las financiaba la Unión Soviética, inyectando los recursos a Cuba para que ellos canalizaran y abastecieran a los terroristas en toda América Latina, hoy día las fuentes de fondo para sostener esta revolución del foro panamericana es, al final del día, del narcotráfico. Entonces, y ya lo estamos viendo en Chile, y tú notas cuando tú tienes una policía que quieres controlar el narcotráfico, que la policía no puede entrar a ciertos sectores de Chile o de Santiago o de otras ciudades, porque el narcotráfico es más fuerte militarmente. Y en vez de apoyar a la policía para imponerse y restablecer la ley y restablecer el orden, la izquierda lucha por desarticular a Carabineros y en cierto modo frenar a la PDI, a la Policía de Investigaciones. Entonces, ¿por qué la izquierda hace eso? ¿Por qué la izquierda, en cierto modo, en forma indirecta, sin decir que están a favor de los narcos, pero por qué en el fondo los favorecen? Tratando de desarticular a Carabineros de Chile, una de las policías mejor evaluadas en el mundo, entre paréntesis, y que a pesar de todo este caos de 2 años que hemos estado sufriendo, todavía resiste. Una policía normal no resistiría tanto caos. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo sostiene esta deconstrucción de la policía y lo permite? ¿Y por qué le amarra las manos a la policía? ¿Por qué permiten que exista un Instituto Nacional de Derechos Humanos? Cuando sabemos que a ellos no les interesan los derechos humanos, solamente les interesan promover el terrorismo, retener a los policías, retener a la PDI, retener a las Fuerzas Armadas, impedirles que ellos pongan orden, impedirles que recuperen el Estado de Derecho y permitirle a los terroristas que se desarrollen. Esa es la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, permitir que los terroristas se desarrollen. ¿Por qué se permite eso en un gobierno como el de Piñera? Entonces, ¿en qué medida Piñera es responsable, es corresponsable, es partícipe, pasivamente o activamente, de esta deconstrucción de Chile, que si se prolonga va a llevar a la autodestrucción del país? ¿Por qué Piñera lo hace? Entonces, estos son derivados de un fenómeno mundial, ¿no? Que se traducen en Chile en esta deconstrucción y en este caos que estamos sufriendo. Mira, la pregunta que tú estás haciendo es súper compleja. Es súper compleja. ¿Por qué se permite? ¿Qué es lo que gana este gobierno, ¿cierto?, permitiendo esto? Dejando entrar todas estas políticas que vienen desde afuera, ¿verdad?, desde arriba. Son preguntas que en algún momento vamos a tener la respuesta, eso está claro. Vamos a conocer la respuesta y vamos a saber quiénes son responsables de lo que está pasando y espero que sea más temprano que tarde, digamos, ¿cierto? Perdón, porque el chileno en general necesita conocer respuestas. Hay un montón, disculpa, estoy con... Ahí sí, estoy medio resfriado por si acaso. Ya. Disculpen. A ver, hay un montón de preguntas que están dando vuelta en torno a este mismo tema, donde aquí nos dicen acerca del tema del Club de Davos. ¿Quién pregunta eso? Patricio Garay. Piñera quiere ser parte de los millonarios del Club de Davos. Sí, ojo, que Piñera no es parte. No es parte. Tenemos un representante, pero no es parte él. No lo han ingresado al Foro de Davos. Yo creo que todo lo que se refiere al poder y al control en general tiene relación finalmente con el dinero. ¿Cierto? Los intereses van siempre por ahí. Siempre hemos dicho, ¿cierto? Sigue la ruta del dinero.
para poder descubrir por qué están pasando las cosas. Eh, Cuando vemos a una China, ¿cierto?, que está empeñada, ¿verdad?, en tomar el control del mundo. Cuando vemos a una India que va en un crecimiento sostenido para llegar también a ser potencialmente una controladora del mundo. Cuando vemos a un Estados Unidos que por varias décadas ha mantenido el control del mundo. Cuando vemos a una Rusia, como tú mencionabas, que en este momento yo creo que se siente absolutamente menoscabada, ¿verdad?, en su afán de controlar el mundo, pero lo tuvieron mucho tiempo, tuvieron hasta la Guerra Fría, ¿cierto? Hasta el fin de la Guerra Fría era potencialmente un controlador del mundo. Siempre tiene relación con los recursos, siempre tiene relación con los recursos. ¿Por qué vemos hoy día este afán de destruir las economías? Porque es lo que estamos viendo. O no, no sé si piensas igual que yo, Daniel, en respecto a esto. Pero, ¿por qué todos estos planes del famoso nuevo orden mundial, todo esto, ¿cierto? Si uno analiza, finalmente lo que uno ve es disminución de la población en el mundo y una serie de medidas, ¿cierto?, que empobrecerían al mundo, aparentemente, ¿cierto? No, no es el mundo, somos nosotros solamente, no es el mundo. Solamente lo que no son las corporaciones, ¿no? Las grandes No, corporaciones. somos solamente nosotros en América Latina, en Estados Unidos. No, no es el mundo le está yendo muy bien, a los chinos les está yendo muy bien. Nosotros vivimos hablando, no sé, de los crímenes, los excesos, del virus de Wuhan, en fin. Pero a los chinos les está yendo muy bien. Lo otro es un relato nuestro para autojustificar nuestro fracaso. A los indios le está yendo muy bien. Al Islam también le está yendo muy bien. Si el problema es nuestro, no es de ellos, no es del mundo, es del mundo occidental. Ahora, ¿por qué ellos quieren destruir los estados nacionales en América Latina? Por un afán de control del Foro de Sao Paulo. En el fondo es un afán de control que, si uno sigue los liderazgos, está por un lado el Servicio Bolivariano de Inteligencia, arriba de ellos está la DI, la Dirección de Inteligencia Cubana, el G2, y la DCI, la Dirección de Contrainteligencia Cubana. Al final son los cubanos los que dirigen todo este proceso. Incluso la acción contra Estados Unidos, esa revuelta, esa destrucción de 27 ciudades en Estados Unidos, que vimos en las calles hace meses atrás, que fue parte de una campaña de deconstrucción hecha contra el régimen de Trump, en combinación con la pandemia. Seguía quién estaba a la cabeza de todos estos procesos de destrucción de ciudades, eran los cubanos, y debajo el SEBIN venezolano, y debajo toda la izquierda, incluyendo algunos chilenos, en Estados Unidos. Entonces no es solamente una cuestión panamericana, o sea, de América Latina, sino que es panamericana, está Estados Unidos metido en el cuento. Ahora, ¿por qué quieren ellos destruir los estados nacionales? Por un afán de control, de una nueva izquierda deconstructivista, globalista, que quiere pasar de ese periodo de los estados nacionales a un periodo de un control global del mundo occidental, no del planeta Tierra, solamente del mundo occidental, porque ellos no tienen ningún control sobre China, ningún control sobre la India, ningún control sobre el Islam, solamente el mundo occidental. Ellos quieren ejercer una especie como de socialismo progresista en el mundo occidental. Y por eso vemos, no sé, los liderazgos en Europa, y los liderazgos como, por ejemplo, en España, o estos liderazgos demócratas tan autodestructivos en Estados Unidos. Y curiosamente, a pesar de todo, ganan las elecciones. Los patriotas dicen que estos globalistas lo hacen a través de fraude, a través del control de los medios de comunicación, y los medios de comunicación los dirigen y los controlan ciertos millonarios, y estos millonarios están combinados con el Foro de Sao Paulo, están combinados bajo cuerda con los cubanos. Entonces es una cosa muy rara, porque no es el comunismo en contra del capitalismo, son los supercapitalistas monopólicos y oligopólicos a nivel mundial que están vinculados y aliados con el Foro de Sao Paulo y aliados con el comunismo cubano. Es muy raro, es muy curioso, es muy extraño, pero se está dando, es un hecho. Y frente a ello está la gente que quiere mantener los valores, que quiere mantener la familia, que quiere mantener el cristianismo, que quiere mantener, no sé, el hecho de que los hombres sean hombres, las mujeres sean mujeres,
y que no le introduzcan, no sé, ideologías extrañas a los niños, no solo en la educación media, sino que incluso en la educación básica, incluso en los jardines infantiles, para desestructurar los valores de los niños en la más tierna edad. ¿Con qué objeto? Bueno, hay una argumentación muy extraña que nosotros hemos estado tratando de seguir en este organismo que yo tengo detrás mío, que es el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, donde nosotros hacemos un análisis y un seguimiento de todo lo que pasa en el mundo y tratamos de entender los fenómenos que están ocurriendo. Y aparentemente, ciertos millonarios que tratan de controlar de forma bastante dictatorial, con manipulación a través de los medios, de la opinión pública en el mundo occidental, aparentemente ellos lo que quieren es disminuir la población mundial. Disminuir la población mundial. Y para eso ellos promueven el aborto, promueven una serie de valores nuevos, promueven, por ejemplo, el homosexualismo, y lo promueven a nivel de la niñez. Y el lesbianismo, porque dicen que los homosexuales no tienen hijos. Las lesbianas tampoco tienen hijos. Y las familias son fábricas de hijos, entonces hay que destruir la familia. Entonces, el plan de ellos, y algunos especulan, de que estas pandemias... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La eutanasia, el aborto, todas estas leyes. Claro, claro, el aborto, claro, que es una industria masiva. Lo que ellos quieren a la larga es que en vez de 7.500 millones de habitantes, 7.700 millones que somos hoy día, en vez de llegar a 10.000 millones, bajemos a 5.000 millones en un periodo de 20 años. Y la Agenda 2030 de la ONU, que es básicamente para influir en el mundo occidental, busca eso, busca la disminución de la población mundial. Los chinos también habían tenido una restricción de su propia población porque tenían demasiada gente y tenían esta política de un hijo para las parejas. Ahora están aceptando tener 2 hijos por un problema de que se les produjo un exceso de hombres y una falta de mujeres. La India no tiene esa restricción, la India tiene control de natalidad, pero no tiene la restricción de que solamente pueden tener un hijo por pareja. Hay parejas en la India que pueden tener 3 hijos y 4 hijos, y no es algo raro, es aceptable. Pero en general en la India también hay un cierto control de natalidad, no tan fuerte como el de China, por eso es que acaban los indios de pasar a la población china. Pero hay una gran multiplicación de la natalidad todavía en el Islam. El Islam está creciendo mucho en natalidad, y todavía el mundo negro, la civilización negra del centro de África y del sur de África, todavía tiene una gran natalidad. Y ahí los globalistas sí quieren intervenir en África para disminuir violentamente la población, y lo mismo lo quieren hacer en el Islam, pero en el Islam no logran influir. No. Así que es una cosa que sobre todo nos afecta a nosotros en Occidente. Y bueno, entonces al final del día no es un afán de control, es un afán de control a través de la manipulación de los medios de comunicación. Si tú te das cuenta, todos los medios de comunicación en Chile están en manos de la izquierda, todos. Incluso se ha hablado de que diarios como el Mercurio, si bien no están en manos de la izquierda, tienen mucha influencia de la izquierda a nivel de los periodistas. Pero los propios jefes del Mercurio, los propios dueños, los hijos de Agustín Edwards, que murió hace 3 años atrás, ellos están en una línea globalista, están en una línea vinculada al New York Times en Estados Unidos, están vinculados, por ejemplo, a Biden y a los demócratas, están en contra de la línea Trump. Claramente el Mercurio siempre estuvo en contra de la línea Trump. Entonces, hasta lo que nosotros consideramos gente derecha está en una línea globalista, que al final del día esos globalistas están indirectamente aliados con esta extrema izquierda del Foro de Sao Paulo y su derivado, el Foro de Puebla. Obviamente sí. Obviamente sí. Daniel Prieto, no alcanzamos a responder hoy día muchas preguntas de la gente. Se nos fue la hora. Sí, se nos fue la hora. Muchísimas preguntas, muchísima participación, ¿cierto? Temas nada que ver, ¿cierto? Nada que ver con lo que se está hablando acá. Asdrúbal Pérez está informándonos que Piñera está enviando la ley para elección en 2 días acá en Chile. Es un... Bueno, hay una especulación de que en el rechazo hubo fraude, porque no hay ninguna encuesta que indicara que íbamos a obtener un 22%. Todas las encuestas hablaban del 47%, algunos decían que si todos salían a votar íbamos a tener un 55%, otros decían que si no salíamos a votar íbamos a tener un 42%, pero nadie habló de un 22%. Entonces, se está hablando
de que hubo un fraude muy bien organizado y que no hemos sido capaces de detectarlo porque no tenemos las capacidades organizativas que tienen. Piensa que en Estados Unidos los propios la propia gente, ¿cierto?, de Biden reconoce manipulación de datos y cosas porque necesitaban sacar al, vamos a decir, el gran titán. Mira que nos andan vigilando las redes, así que prefiero no nombrar a la Bueno, pero persona. la cuestión es las elecciones que vienen ahora, Sí. el constituyente. ¿Va a haber fraude en Chile? En las elecciones de noviembre, para presidente, para senadores, ¿va a haber fraude en Chile? ¿Qué sentido tiene hacer elecciones si vamos a sufrir estos fraudes? ¿Ah? Y no se va a aceptar lo que la gente realmente quiere o vota. Hay que Es una impedir, cosa pendiente, delicada, complicada en Chile, que nosotros hay tenemos que que impedir asegurar que... hay que pedir el voto anticipado para empezar. Esa es una ley que no puede pasar, no puede aprobarse. Y impedir, comenzar a generar la necesidad en la gente que vayan a los locales de votación como apoderados. Ahí está la clave, Necesitamos tener apoderados en todas las mesas del país. Y ese debe Exactamente. ser el compromiso de la gente, ¿eh? Porque tenemos que creer todavía en las armas democráticas que nos van quedando, que son pocas. Chile tiene que recuperar su crecimiento, tiene que sacar a la gente que le queda de la pobreza, tiene que impedir que la pobreza vuelva, porque de hecho la pobreza está volviendo ahora. Tiene que restablecer el orden para que la gente tenga condiciones para invertir. Y en la medida que la gente pueda invertir, va a traer sus platas a Chile. Mucha gente ha sacado sus platas, pero no se han ido de ellos. ¿Eh? Han sacado sus platas de Chile, pero no se han ido de ellos a la espera de que si Chile recupere el orden, ellos vuelven a traer sus inversiones a Chile y vuelven a inyectar recursos para crear empresas, para dar posibilidades de trabajo, para dar salarios cada vez mejores. Y Chile podría volver a crecer. Y si vuelve a crecer en orden, el país puede sacar a la gente que le falta de la pobreza y puede recuperar esa posibilidad de convertirse en un país desarrollado, que estuvo muy cerca, pero nos abortaron ese proyecto casi en el límite. Así es. Don Daniel Prieto Vial, muchísimas gracias por estas clases que nos ha hecho hoy día. Yo los invito a seguir porque tenemos varios espacios como este, ¿cierto? Está Daniel Prieto Vial por este lado. Hoy día, los días lunes, todos los lunes a las 9 de la noche va a estar con nosotros, salvo que Dios disponga otra cosa en el momento, ¿verdad? Pero va a ser así. Y los días miércoles tenemos a Enrique Subercasó, ¿cierto? Con Osvaldo, ¿cierto? Que están permanentemente entregándonos acerca ya más de la historia de Chile y contextualizando lo que pasa en este país específicamente, sin salir todavía mucho hacia afuera, ahí en la verdadera historia de Chile. Así que yo estoy súper agradecido por el aporte. Perdón, esos programas con Enrique Subercasó, ¿se pueden ver en alguna parte en YouTube? ¿Están? ¿Con qué nombre se encuentran? Entra a la vereda y los va a ver. En la vereda. Sí, ya, me interesaría verlo, fíjate. Muy bueno, muy bueno. Ya van 2 programas de la serie, este miércoles vamos con otro, a las 7 de la tarde. Bueno, felicitaciones. La verdadera historia de Chile, se llama. Ya. Así que eso. Ahora nos vamos a hablar de Troya, por eso tenemos que cortar muy acá, bien. seguido para adelante, ¿cierto? Pero el próximo lunes vamos a estar nuevamente con Daniel. No sé si quieres darnos algún adelanto de sobre qué tema te quieres enfocar, como para que la gente... No, yo te pregunto a ti, lo que tú quieras. Yo no me planifico nunca. ¿Ah? Cuidado, Daniel, porque aquí podemos comentar algunas cosas de repente. Lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Consúltalo con tu gente. ¿Eh? Lo vamos a consultar con la gente de aquí, la gente del chat. Si al final el equipo editor nuestro es toda la comunidad de la vereda. Así que ellos definen y nos van a tirar aquí la idea acerca de los temas que queremos abarcar. El Foro Sao Paulo es un tema re potente, para poder explicarlo bien y entenderlo. Ok. Muy bien. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes con Daniel Prieto Vial nuevamente, ¿cierto? Y ahora nos vamos a Arde Troya, donde vamos a analizar algunos temitas como por ejemplo, ¿cierto? El desconocimiento que tenemos de lo que está pasando realmente en Chile a nivel de la violencia que se está viendo, ¿cierto? Que es demasiado ya y vemos que las autoridades no están a la altura, no han estado a la altura. Vamos a ver por qué, ¿ok? Ahí les dejo el link al final del chat. Vamos a esperar a que se vaya ese link, que se demora desde esta plataforma, y apenas esté, ahí está. Ok, al final del chat el link directo a Arde Troya. Daniel Prieto, muchas gracias. ¿Alguna última palabra? No, mucho éxito y adelante. Muchas gracias.
Nos vemos. Gracias a todos.